buenas tardes. Bienvenidos al segundo programa de La Conversatorio. Hoy un tema que está al habla de todas las personas. Vamos a tratar drogas y Estado, el compromiso del Estado. Las drogas, la relación del humano con las drogas vienen desde siempre, desde que una persona de forma casual descubrió que consumiendo algo generaba algún tipo de efecto que le daba placer. Una vez que el avance de la ciencia identificó qué droga daba tal placer, empezó la comercialización. Algunos como fármacos, otros como estimulantes. En su momento la consumían soldados, la consumían gente que iba a la guerra, una cuestión de sacarse el miedo, sacarse el pudor y demás. Los vikingos consumían mucha falopa, ¿no? Bueno, al día de hoy la comercialización se desarrolló fuerte, ¿no? Hay un mercado de drogas bastante amplio, que el mercado se divide en dos. Está el mercado legal, donde entran los farmacéuticos, los productos cosmetológicos, limpieza y etc. Y está el mercado ilegal, que ahí es donde nos atañe el tema de hoy. Es una industria que suministra sustancias que alteran el estado de la conciencia y se venden en el mercado negro. Hoy, para consumir drogas ilegales, las comprás en un mercado negro. Durante muchos años, la comunidad internacional le declaró las guerras a las drogas. Tiempo después, los resultados fueron que la comercialización se multiplicó mucho más. Fue una guerra fallida, básicamente. Lo que llevó a replantearse a diferentes estados y diferentes gobiernos cómo atender esta situación, ¿no? Entonces, tenemos dos invitados que saben mucho del tema, me parece, ¿no? Estamos con Martina Casas. Martina, ¿cómo estás? Buenas tardecitas a todas, todos, a los que nos están mirando por streaming. Yo no sé si sé tanto, pero bueno, que el otro invitado. Bueno, pero tenemos un invitado que sabe un poco más capaz, Diego Olivera. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gustazo estar contigo, Ronco, y con Martina, ni que hablar. Un placer. Bien, yo esto lo tengo que arrancar con la primera pregunta, que me parece que es fundamental para que la gente entienda. ¿Cómo se paró Uruguay en esta guerra, ¿no?, contra las drogas y cómo vio la situación en general, cómo la atacó, para entrar en clima, básicamente? ¿Cómo se paró Uruguay ante esta situación de drogas, de avance de drogas? Bueno, Diego, dale. ¿Cómo se paró en el pasado? En principio, como se pararon prácticamente todos los países del mundo, porque lo que sucede con las políticas de drogas, y con estas en particular que vos estás diciendo de guerra a las drogas, es que es prácticamente igual en todos los países del mundo. O sea, hubo un acuerdo en la década de los 60, que ya se venía gestando, digamos, de principio del siglo XX, pero en la década de los 60... los países, en el marco de las Naciones Unidas, decidieron que había que seleccionar una serie de sustancias, ponerlas en unas listas, que son básicamente 4 que tienen como distintos niveles de control, y que esas drogas pasaban a ser prohibidas, y que entonces todos los miembros firmantes de ese tratado se comprometían en sus propios países a aprobar leyes para erradicar esas drogas. Porque acá todo esto es un mundo de clasificaciones. Se clasifica, claro. Claro, cuando decís drogas ilegales, bueno, lo decías vos, ¿hasta dónde va la ilegalidad y dónde comienza la legalidad? Porque después está lo que uno podría considerar problemático, por ejemplo, para la salud, que no necesariamente se corresponde con esa misma clasificación de lo que es legal e ilegal. Pero para cerrar un poco lo que vos me preguntabas, se paró básicamente como todos los países del mundo, con alguna excepción muy relevante, que es que Uruguay no criminalizó el uso. En su primera ley de drogas, que es de 1974, Uruguay decidió, aprobada en la dictadura, sí, decidió no penalizar al usuario de droga. Más allá que después... Pero generando una discordia ahí, ¿no? Porque vos no podés comprarla, pero podés consumirla. Totalmente. Entonces, una gran contradicción. Claro. Y después, bueno, sobre esa base un poquito más liberal que la del resto del mundo, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina era delito consumir, ¿sí? ¿Era delito consumir en Argentina? Sí. Y en muchos otros países, en Estados Unidos, básicamente también. Fuimos buscando, y acá rescato del gobierno de Jorge Valle,
con el cual personalmente tengo un montón de diferencias, pero que el tipo llegó diciendo la mejor política de drogas es ir hacia una legalización. Entonces, junto con el que era su prosecretario, el abogado Neco Costa, empezaron a instalar esa idea de que había que hacer algo distinto a la prohibición. Y eso, entre otras cosas, después, bueno, durante el gobierno Mujica tuvo como gran emblema la creación de un mercado legal de cannabis. ¿Martina? No, eso, que en nuestro país nunca estuvo bueno, nunca no, en nuestra existencia, digamos, no está penalizado el consumo de un montón de drogas, pero el problema que tenés es eso, cómo accedes a ellas o no accedes. Y en otros países del mundo, bueno, es conocido el caso de Estados Unidos, que hay realmente gente presa por haber fumado marihuana hasta el día de hoy, sin juicio justo, sin un montón de garantías. Y el problema es ese, en realidad. Hay un montón de drogas que consumimos diariamente, por ejemplo el alcohol, que es legal, y que no tienen el estigma que tienen el resto de las drogas. Y después vos hablabas de la relación droga y Estado. Hay países que sus gobernantes, y no voy a decir el Estado, sus gobernantes tuvieron relación con la promoción del consumo de ciertas drogas, por ejemplo Pinochet. O sea, vos tenés una relación buena y una relación mala con el mercado de drogas y entonces ahí tenés un montón de consecuencias y problemas que te pueden surgir a partir de la relación que tenés. ¿Cómo te parás como Estado? Vos podés pararte y decir, bueno, despenalizo el consumo, después tengo que obviamente despenalizar la compra, la venta. Por ejemplo, en Colombia ahora están discutiendo una ley para la legalización de la marihuana, pero no es parecida a la nuestra, porque en realidad lo que están despenalizando es la venta de la marihuana. O sea que cualquier persona que coseche, que cultive, la puede vender. Entonces, ya no estaba penado, digamos, el consumo, pero ahora también está despenalizada la venta. Entonces, no es el Estado el que vende la marihuana, sino que son los cultivadores. Obviamente va a tener ciertos niveles, ¿no? Pero entonces ahí tenés como un montón de cosas que vos, a medida que vas legalizando distintas etapas de, bueno, si puede ser el consumo, la venta, la compra en Uruguay y en este caso en Colombia como lo último que digamos es la venta. Vos tenés como distintos niveles de ser más liberal en cuanto a tu relación como Estado con las drogas. Y me parece que hay un camino tomado. Con respecto, por ejemplo, a la marihuana, está claro que ya es internacional el asunto de darse cuenta de cómo uno puede ir avanzando en liberalizar el mercado de las drogas. Pero después tenemos otras que son problemáticas y que todavía... Incluso son legales algunas problemáticas, ¿no? Digo, hay mucha adicción a pastillas. Claro, también. pero Sí. déjame decir algo que me parece importante, porque no es que las drogas sean problemáticas, lo que es problemático es el vínculo que establecemos como personas con las sustancias. O sea, cualquier sustancia es potencialmente problemática. El agua es potencialmente problemática si yo establezco un vínculo tóxico, claro, sí, con el agua, ¿sí? Entonces, digo porque está bueno descentrar eso, donde nosotros le empezamos a atribuir como cosas a las sustancias en función quizás a veces de la historia que tienen. Porque de hecho, ¿por qué se prohibió inicialmente? ¿Por qué hubo un peso prohibicionista tan fuerte sobre la marihuana? Pues porque era la sustancia que en Estados Unidos consumían los mexicanos, la comunidad afroamericana. O sea, todo el andamiaje político inicial del prohibicionismo estuvo muy contaminado por una cuestión racial, ¿sí? Entonces, digo como para revisar eso. Y los griegos tenían un concepto que era muy bueno. Mucha falopa los griegos, ¿no? Los griegos, Sí, mucha falopa vino, y inclusive alcanzaban estados alterados por niveles de intoxicación con la comida, ¿no es cierto? Comían hasta pescado, habían unos pescados medio así. Exactamente. Pero los griegos tenían este concepto que es fármacon, que después derivó en fármaco, que es... El concepto en realidad para ellos quiere decir remedio y veneno al mismo tiempo, en la misma palabra. Es decir, son sustancias que pueden hacer bien o mal dependiendo de cómo se consuman. De cómo esté la persona, en qué momento sea, en qué etapa de su vida, en qué dosis se consuma. Claro. Y eso me parece que está bueno, como recuperar ese concepto inicial de los griegos para poner un poco más, como relativizar que no es una cuestión objetiva de la sustancia, sino de las formas de uso que le damos. Claro, lo ideal en general es como minimizar el riesgo y educar a las personas sobre el riesgo, porque, por ejemplo, yo conozco mucha gente que toma clonazepam como si fuera un caramelito y en realidad te genera una dependencia.
hay gente que la toma para sentirse más tranqui, para poder dormir, lo que sea, pero son sustancias que generan dependencia, igual que muchas otras. Hay gente que es dependiente de la Coca-Cola, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, vos hablabas también de, bueno, generan placer. Bueno, hay ciertos mecanismos que son, o sea, de los neurotransmisores, hay un montón de cosas que al liberar más dopamina, que es como el neurotransmisor del placer, vos empezás a querer hacer más de lo mismo. A veces que estar tranquilo te genera dopamina, entonces... Sí. El agua fría te genera dopamina, los baños de agua fría, no sé si sabías. Con respecto a... Es muy complejo ejecutar políticas sobre drogas, porque vos no podés decirle a la gente no consumas. Entonces vos tenés que ver por dónde lo atacás. Y acá me quiero meter un poco en la parte gubernamental, porque vos hablabas hoy de la ley, de la dictadura, que es la 18.294. La tengo anotada. Sí. Pero que después tuvo modificaciones y agregados, ¿no? Sí. A partir de esa ley, de la dictadura, que prohibía la venta pero no el consumo, ¿cómo ha evolucionado la legalización, la regularización de estas leyes? No me sale la palabra. Legislación. La legislación. ¿Cómo ha evolucionado a partir de esa ley? Porque nosotros somos un país pionero que regularizó la marihuana y demás. Sí. ¿Cómo evolucionó la Constitución, por decirlo de alguna manera? Bueno, en la Constitución en realidad no hay referencias a las drogas. Sí hay algunos conceptos que tienen que ver con lo que después pasa con las drogas, como por ejemplo... artículos que defienden la libertad. Entonces está un poco lo que decías vos, hasta dónde el Estado se puede meter puede intervenir, digamos, claro, en lo que las personas consumen o dejan de consumir, al menos en la vida adulta. O sea, es legítimo que en un Estado democrático haya una autoridad que disponga que vos no podés consumir tal cosa si esa cosa no afecta a terceras personas. O sea, ahí hay una parte de la discusión. Pero más allá de la Constitución está esta ley que mencionabas, que básicamente lo que hace es integrar el cuerpo normativo que conocemos como sistema penal. Es decir, todas aquellas acciones que el Estado va a castigar. Si vos haces esto, te voy a castigar. ¿Y cómo te voy a castigar? Hay distintas maneras, pero principalmente con encarcelamiento, con penas de privación de libertad. Y lo que ha habido del 74, cuando se aprobó esa ley, hasta la fecha, y en la ley de urgente consideración esto se agudizó muchísimo, es un endurecimiento de las penas, por la vía de aplicar agravantes, por la vía de crear nuevos delitos dentro del problema de las drogas, porque básicamente lo que tenemos que entender es que el prohibicionismo creó al narcotráfico. Claro, claro. Y entonces después la política pública que conocemos como prohibicionismo tuvo que generar otras medidas para lidiar con el problema que ella misma había generado, que es el narcotráfico. Entonces es como una espiral de endurecimiento, porque la cabeza de mucha gente y de muchos tomadores de decisión es que, bueno, como no estamos ganando la guerra al narcotráfico, lo que hay que hacer es endurecer las medidas, cada vez más. Y bueno, y ese endurecimiento tiene un montón de repercusiones. No sirvió ese endurecimiento, me estaba diciendo, no, porque, a ver, para hacerlo como muy sintético y quizás un poco simplificado, del otro lado también se endurecen. Claro. Aparte, vos donde todos los vacíos que dejes, donde no esté el Estado y haya vacíos, el narcotráfico gana territorio, claro, digamos. Entonces, el control de los precios no lo hacen a través de los mecanismos normales que se controlan los precios, el Exacto. control de los dispositivos de venta no lo hacen, entonces tienen otros mecanismos de control. Y esos mecanismos de control sabemos que están asociados ahora a la violencia o en ciertas etapas de cuando se instala el narcotráfico en los países, ¿no? Pero entonces vos cada espacio de territorio que no estás regulando vos, te lo va a regular este mercado ilegal y tiene sus lógicas, va a tener sus lógicas que no son las mismas con las que cual el Estado organiza otras áreas de la vida. Y sobre este efecto de los precios, que es muy importante para entender por qué tenemos tanto problema de violencia con la droga, lo que produce el prohibicionismo es un encarecimiento de las drogas. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Hay un concepto... Y una dificultad a la hora de adquirirla también. Está bien, pero hay un concepto acá que es importante, que es que la demanda de drogas es inelástica. Es decir,
aunque el precio suba, la gente lo sigue consumiendo. Por distintas razones, porque generan un efecto muy específico, como la cocaína, y porque generan dependencia y la gente lo sigue pagando. Entonces, el otro día un experto que estuvo acá en Uruguay y dijo una cosa interesante, que sabía, pero que la precisó con números, que 1 kilo de café producido en Latinoamérica se vende en Europa con un marcaje, es decir, con un precio adicional de 600%. El kilo de cocaína que sale de Sudamérica se vende con un marcaje de precio de 6000%. Entonces, la gente que opera el contrabando de cocaína desde Latinoamérica hacia Europa hace fortunas millonarias muy por encima de lo que cualquier otra industria legal produce, y por supuesto ahí no se cobran impuestos. Claro. Y hay un enorme volumen de dinero que se puede destinar a comprar armas, a comprar voluntades, a intervenir institucionalmente en las democracias, y ese es un poco el enorme problema que tenemos. Y además tenés efectos en tráfico de personas, bueno... Me están contestando preguntas que no las he hecho. Bueno, Después somos indisciplinados. Escuchen una cosa. Con respecto a la legalización de la marihuana y demás, al haber sido uno de los países pioneros, tengo entendido, Diego, que fue, Martina capaz que lo sabe, que fue muy difícil a la hora de la aceptación internacional, que a las farmacias se les negaban préstamos, que como que se quiso, como que los internacionalmente estaban en contra y limitaban de alguna forma para que no saliera adelante. ¿Cómo ha sido esa evolución de la regularización de la marihuana? ¿Fue una buena experiencia? ¿Es viable que el Estado sea el vendedor, entre comillas, de esta droga? ¿Cómo lo tomó el consumidor uruguayo? ¿Hubo rechazo? Yo tengo muchos conocidos que dicen la marihuana del Estado. ¿Cómo lo ves vos? Contanos Yo también. puntualmente no soy consumidor de marihuana, pero, pero tengo como muchos ciudadano. amigos. Como ciudadano yo lo veo bien. Me parece que, como decía Martina, el Estado, si no toma esos lugares, te lo va a tomar el narcotráfico. Si vos no regularizás esos espacios, se lo va a tomar otras personas. Entonces es necesario que los tome el Estado. Ahora, tengo entendido que también mucha gente se queja de la calidad, por ejemplo. La droga del Estado no está buena. Bueno, pero está muchísimo mejor que el prensado paraguayo que compraban hace Bueno, 12, sí, 13 bueno, años, pero- ¿no? Es como... claro, pero... Uno se puede poner muy quisquilloso. Yo creo que... No sé si es viable o no es viable la pregunta, sino que es necesario que el Estado venda porque le da una garantía al consumidor. Antes ibas y te metías en un lugar donde operaban otras lógicas, como veníamos hablando, para comprar algo que en realidad no estaba penalizado su consumo. Entonces, que el Estado pueda tener una forma de hacerte acceder a ello es necesario. Sí. Porque te saca de esa lógica vos como consumidor de un solo producto, porque vos vas a comprar a una boca de donde venden drogas, ¿no? Tu marihuana, y al lado tenés pasta base y al lado tenés cocaína y tenés otras lógicas. Y vos, si consumís cierto tipo si consumís marihuana, no tenés por qué enfrentarte a todo eso. No tenés por qué verlo, decís vos. Claro, ¿no? Y además eso, entras o sea, te expones a cosas que no tenés por qué exponerte, ¿no? Porque el que compra alcohol no se expone a otras cosas para ir a comprar una botella de whisky. Entonces, si partimos de esa base, decimos, bueno, y después, capaz que sí, la calidad. Lo que pasa es que, bueno, se ha ido desarrollando todo como digamos, avanzamos en qué tipo de marihuana están consumiendo las personas, con los clubes canábicos, la disponibilidad de semillas, la genética. Uno va mejorando, obviamente. Entonces, si uno compara capaz que lo que desarrollan los clubes canábicos con lo que te venden en la farmacia, son disímiles las calidades, pero creo que se ha ido avanzando. Ahora estamos en Claro, 12. a ver, yo creo que pasó algo quizás... ¿12 qué? En 12% de... podés decir por la de- concentración de sí, THC. sí. Lo que pasa es que, a ver, la concentración de THC no es todo. Obviamente es una parte. una parte. Porque el efecto psicoactivo y la intensidad de ese efecto está explicada por la cantidad de THC. Y Uruguay arrancó vendiendo en farmacias algunas variedades que eran bastante bajas en THC y tenían además... ¿Cultivadas acá? Cultivadas acá. Toda la marihuana que se vendió legalmente en Uruguay Es se cultivada. cultivó acá, en un predio
en la Ciudad de Libertad, en donde están ubicadas las distintas empresas privadas a las cuales el IRCA les da una licencia, que es un permiso para producir hasta determinada cantidad. El IRCA en realidad no es marihuana estatal estrictamente, sino es marihuana que se produce bajo permiso y supervisión del Estado, porque hay toda una historia, digamos, en el cuidado del perímetro y demás para garantizar la seguridad, que como vos bien decías, al ser el primer país del mundo que se metía en un mecanismo de este tipo, quizás hay medidas de seguridad que están sobredimensionadas por esa, digamos, ese afán de que nada saliera mal en el marco de que vos, bueno, ibas a transitar una política experimental al ser el primer país del mundo que desafiaba la lógica del prohibicionismo. Hoy el modelo, vos preguntabas, ¿estuvo bien o no estuvo bien? El modelo uruguayo es un modelo estudiado, reconocido y te diría admirado en el mundo por un montón de gobiernos y de sociedades que ven fracasar a sus políticas de drogas y empiezan a buscar alternativas y se fijan en Uruguay. Canadá diseñó, y en eso me tocó participar, diseñó su legalización de cannabis tomando muy en cuenta las cosas que habían pasado en Uruguay, y ahora Alemania ha hecho lo mismo. El caso colombiano quizás es un poco distinto, porque bueno, en Colombia se cruzan muchos problemas muy agudos, muy complejos y que mucho tienen que ver también con un país que es muy diverso geográficamente y también culturalmente y con el fenómeno, digamos, de la producción de hoja de coca como fenómeno central que tienen que arreglar. Pero iba a esto inicialmente. Pasó algo como con el vino, es decir, hace 50, 60 años, bueno, la gente iba al almacén y pedía un litro de vino rosado, o tinto o blanco, y básicamente era eso. Hoy vos tenés un montón de gente que, bueno, las cepas, sí, ¿no? Claro. La uva, claro, la cosecha, Malbec. de qué año fue, Claro. con qué marida cada una de estas cepas. Bueno, con el cannabis pasa algo parecido. Es decir, antes había una única sustancia, que era el prensado paraguayo, era un bloquecito que te lo dan adentro de una bolsita, lo que los usuarios denominábamos una palanca de marihuana, y vos con eso... Hace mucho no escuchaba palanca. La palabra Sí, palabra palanca desapareció, claro, básicamente desapareció. porque se fue perdiendo con el mercado ilegal. Y bueno, y hoy la gente, cuando le dice marihuana, ¿qué es lo que se grafica en su cabeza? Una flor de una planta cosechada, secada, con humedad controlada, que tiene terpenos, es decir, que tiene ciertos aromas que van de la mano de la planta que antes se perdían por el tipo de procesamiento, en donde hay control de los metales pesados que tiene, del riego que tiene, del sustrato en el cual se cultiva, es decir, hay un proceso muy cuidado con respecto a la calidad. Esto quiere decir que la marihuana legal al menos no tiene otros factores de riesgo que no son propios de la planta como tal. Tiene los de la planta, pero sabés que no estás adquiriendo, digamos, no te estás metiendo en otro montón de riesgos que hacen a una producción absolutamente descontrolada en el marco del narcotráfico, y además se comercializa con estricto control de a quién se le está vendiendo. No se le vende a menores de 18 años de edad, cuando vos en cualquier boca sabés que la cédula no te la piden. Hoy vos hablabas de que el narcotráfico lo que hace es generar mucho dinero, y creo que Martina también nombraba de esta cuestión de que adoptan mecanismos de violencia que no son propios de nuestra cultura. En barrios, por ejemplo, el narcotráfico mutila, secuestra, demás. Pero también lo que tiene este narcotráfico es que genera espacios como de convivencia en su barrio, ¿no? Como que hay narcos que para Navidad contratan un Papá Noel y le dan regalo a los gurises. Digo, se están metiendo en cierta forma en lo cotidiano, en la vida, y están marcando sus posturas y sus mecanismos de defensa, que son mecanismos que no compartimos por lo general la mayoría de las personas, que son secuestros, mutilaciones y demás. Ahora, lo que yo tengo entendido que para atacar al narcotráfico lo mejor es atacar su capital. Sé que en Uruguay hay una legalización vigente que habilita al Estado a decomisar este capital. Tenemos una legalización así. Sí. Entonces, si es la mejor forma y nosotros como Estado decomisamos a estos narcos sacándole dinero, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué hacemos con ese dinero? ¿Qué hace el Estado con esa guita? ¿Dónde se invierte? Yo la verdad no tengo ni idea, capaz que ustedes que son
parlamentarios lo saben, pero ¿a dónde va esa guita que decomisamos? Porque yo sé que se decomisa mucha guita si tenemos una ley vigente y todos los días sale en la tele que cierran una boca. Digo, ¿dónde está esa guita? ¿Qué se hace? Claro, pero a ver, ahí hay un par de cosas. Yo te lo planteo muy en criollo. No, porque está perfecto. No lo sé. Es como tú lo estás diciendo, existe legislación que apunta a que el Estado persiga los bienes, el componente, digamos, de capital de financiamiento del narcotráfico y que con esas incautaciones o con esos decomisos que se establecen por vía judicial, luego se pueda invertir en políticas, por ejemplo, de salud, de mejorar la justicia, de mejorar el equipamiento de la policía y demás. Lo cierto es que por tomar el ejemplo y hacerlo bien gráfico, cuando se cierra una boca, vos en realidad lo que estás viendo del narcotráfico es el extremo allá más chiquito y más pobre del narcotráfico. Lo que después debería hacer la justicia y el Estado en sus distintas ramas, también en la ejecutiva, es perseguir hacia adentro, es decir, ¿de dónde? Porque no es ese hogar pobre en algún barrio del área metropolitana. No, hay, claro. En donde está el capital. Sí. El capital está en otro lado, está más arriba. Están en para la eso, Taona. claro, Sí, bueno, además, o estará y es en mucho más distintos complejo. lugares. Por ejemplo, se han decomisado, a ver, corregime Diego, si, Sí. no sé, acciones de sociedades anónimas. Ah, por supuesto. Se ha decomisado a ese Cuando nivel. vos desbaratás, ¿cierto? En cierto nivel desbaratás y tenés sociedades anónimas y tenés acciones en sociedades anónimas, tenés cierta complejidad que yo no sé si nosotros nos esperábamos cuando escribimos, el gobierno de Frente Amplio escribió esa ley, esperó, porque eso obviamente después te genera hasta gastos, incluso al Estado, supuesto, porque tenés que vos administrar. tenés, Administrativo, porque mientras se da el proceso judicial, vos tenés que sostener esas acciones, porque imagínate que, bueno, a la persona acusada después no se le comprueba el delito, le tenés que devolver las acciones, el Lamborghini. Se decomisan y si el delito no se comprueba, tenés que devolverlo. Claro, lo que pasa es que ahí hay dos conceptos, es meter un poco en terreno jurídico, Sí. pero uno es la incautación, que es cuando bueno, se detiene a la persona, se la somete a un proceso judicial y se retienen sus bienes, y otro es el decomiso, que ahí es ya como la sentencia, es cuando la persona, la persona acusada, digamos, pierde ya la propiedad y esa propiedad pasa al Estado y entonces ahí el Estado, digamos, puede disponer de eso, ya sea para incorporarlo al patrimonio del Estado o para llevarlo a remate. Que en Sí, general hay es lo que remates se de hace. auto por lo general, Sí, ¿no? he Escuchame una recordado, cosa, Diego, claro. ¿hay un número puntual, estimativo, anual, cuánto se decomisa? Mira, en un momento, cuando yo estaba en la Junta de Drogas, hablamos de años 2018, 2019, había, digamos, aproximadamente entre 9 y 10 millones de dólares en valor de... ¿Anual? No, en total, digamos. Es como lo que se había acumulado hasta ese momento, ¿sí? Estamos hablando de una cifra muy menor, muy reducida para lo que es los niveles de riqueza y de ingresos que se manejan en el mundo del crimen organizado. Es decir, el mecanismo está probado que funciona, que puede ser virtuoso, ¿sí? Pero que requiere de mucha, digamos, una sofisticación mayor de la que hoy tenemos para perseguir esas estructuras financieras. Sí. Porque vos tenés a la persona y obviamente la persona no te va a declarar dónde está el dinero, entonces tenés que ir a investigar. Y no es una investigación policial común y sencilla, requiere de expertos en contabilidad y demás, que, bueno, hoy tenés las criptomonedas, entonces, o sea, todo financiero. El tiempo hay, claro, exacto. Claro, todo el tiempo hay innovaciones en el mundo, por ejemplo, de las finanzas, que también son aprovechadas por los criminales para... Son muy enmascarar. inteligentes los tipos, claro. No, y además que Uruguay tenía cierta, más allá de lo que vos decís, bueno, cuánto se incaute, cuánto se... Nosotros también regulábamos ciertas cosas que ahora se flexibilizó muchísimo, y es que vos tenés todo lo que es el lavado de activos, puede ser producto de narcotráfico o de cualquier otra actividad ilegal. Uruguay estaba cada vez mejorando en cómo manejábamos eso y cómo vos tenías, por ejemplo, los niveles donde yo tengo que declarar. Voy a hacerte un depósito, un pago a vos y no sé, $100.000 y bueno, yo tengo que declarar de dónde viene ese dinero.
Pero si yo cambio los montos esos y flexibilizo las declaraciones, obviamente que le estás cediendo territorio al lavado de activos por actividades ilegales, como por ejemplo el narcotráfico. Y eso es lo que está pasando ahora. O sea que Marcet puede hacer 4 pagos de $100.000 por un auto de $400.000 y está lavando el dinero de su actividad, que es el narcotráfico. Pero como se flexibilizó esa normativa, Claro. no te estás enterando de eso. Y eso es un cambio reciente, que obviamente hay que volver un poco para atrás. Es verdad que los niveles en donde nosotros hacíamos que las personas declararan de dónde provenía el dinero eran $10.000, creo. Sí, Era un muy poco bajo, menos, inclusive. pero capaz que pasarlo a $100.000 mucho es habilitar un Claro, montón de se espacio. pasó a 1 Claro. millón de unidades indexadas, que Claro. hoy está, porque la unidad indexada va cambiando con la evolución de los precios, está en $150.000. Claro. Y es muy significativo porque cuando detuvieron al suegro de Marcet, caso emblemático para entender qué es lo que está pasando. ¿Quién con le llevó el narcotráfico. pasaporte, vos? Se lo llevó alguien del estudio jurídico que lo estaba, se lo llevó el hermano de Alejandro Balvis, que era el abogado patrocinante. Él le extendió un poder a esa persona para que retirara en mano, porque los pasaportes en general se remiten al exterior por un mecanismo de valija diplomática. ¿No? Y en este caso se entregó en mano. O sea, es parte de las excepcionalidades e irregularidades ese caso. que rodearon todo este caso. Pero a lo que iba es que posteriormente, cuando se detuvo en Uruguay al suegro de Marcet para, digamos, desarmar la rama uruguaya de esta organización, ¿qué se encontraron? ¿Qué había comprado? Había comprado un comercio en la zona de Manga, había comprado una chacra en Canelones, había comprado autos, o sea, había comprado... ¿Eso ya se decomisó ahora? Sí, había comprado un montón de cosas por valor en torno a los $100.000. Es decir, que esa legislación que está en la LUC, que se aprobó por la vía del tratamiento de urgente consideración, habilitó a que este tipo, con el dinero que le remitía a Sebastián Marcet, se comprara un montón de cosas por valores en torno a los $100.000, que claro, si vos lo sumás, Claro. son $1 millón y pico de dólares, $2 millones de dólares, no lo sé, porque no conozco ese detalle. Pero lo cierto es que desde ahí operaba. Porque vos después que tenés, por ejemplo, negocios, ¿sí? Barriales o lo que sea, los utilizás como pantalla contable Para lavar, ingresar claro, más sí. dinero. Vos decís, no, estos son los ingresos de una peluquería, estos son los ingresos de una ferretería. Bueno, ahí es que Seguiste cortando funciona. el pelo, diputado, claro. Bueno, Sí, claro, sí, sí. un poco el que quiera ver cómo funciona Claro. esto, se ve Breaking Bad, ¿no? Sí, Que habían sí, puesto claro. el lavadero, Sí. digamos. Pero eso básicamente funciona así. Che, tengo una pregunta que me quedó para atrás, que me parece interesante, que con respecto a todo este avance del narcotráfico en los barrios y esta violencia, ¿qué medidas estamos tomando nosotros? Porque son medidas culturales, en cierta forma, que hay que tomar de educación y demás. ¿Qué medidas puntuales hoy toma el Estado uruguayo o estuvieron en su momento tomando para controlar esto, ¿no? Yo tengo una medida que para mí es fantástica. Hay que penalizar el reggaetón, viejo. El reggaetón No, fomenta no. la violencia. Penalizar nunca. Capaz Pero- que los corridos, ¿cómo son Pero- estos? Los tumbado, narcocorridos. claro. Los corridos tumbados de- Pero ¿qué medidas se toma como Estado para contener un poco esto? Digo, porque Vos decís qué medida debería tomarse. o debería tomarse Ok. también. O Está. capaz que se tomó en su momento cuando vos estuviste en la Junta. Bueno, algunas medidas se tomaron, claramente. Vos lo capaz que ahora no se toma ninguna. Vos lo que estás relatando es una realidad muy compleja y muy real, o sea, es algo que efectivamente está pasando. De hecho, hay un estudio reciente muy interesante al respecto que tiene un nombrete, que igual lo voy a decir, que me parece interesante, que es la gobernanza criminal. Sí. Es decir, son aquellas acciones que las organizaciones criminales toman para de alguna manera establecer una alianza que involucra la protección con la población civil, que sobre todo la que circunda algunos espacios en donde se concentra la presencia del narcotráfico, por ejemplo, barrios vulnerados desde el punto de vista socioeconómico en el área metropolitana. Eso está pasando en Uruguay. ¿Qué cosas se deberían hacer para eso? Para dar una respuesta muy resumida, porque si no puede ser largo, se necesita incrementar la presencia de las instituciones públicas en el territorio. Y ¿Qué tipo de instituciones? Perdón. bueno, educación, Desarrollo cultura, social, deporte, desarrollo social.
justamente disputando esa legitimidad, ¿sí? Es una especie de batalla, ¿no? Y bueno, algo en términos de disputar el espacio del otro lado se está planteando. Entonces yo creo que lo que vos tenés que hacer como Estado es justamente no ceder a esa pérdida. Nosotros no tenemos la realidad que tienen quizás otros países latinoamericanos donde hay territorios donde el Estado realmente no llega. No entra, no. Bueno, en Uruguay hay escuelas en todos lados, hay seccionales policiales en todos lados, pero lo cierto es que en la vida cotidiana y en la circulación que hace al día a día, en algunos territorios es difícil estar presentes y entonces ahí hay que recuperar, si se quiere. Lo que te pasa es eso, que vos tenés como varias cosas, ¿no? Primero tenés, bueno, todo lo de la distribución y el comercio de las drogas, tiene sus lógicas, pero además eso, como para que eso se habilite, tenés distintos mecanismos que vos mencionabas y el estudio que habla Diego habla de, bueno, no sé, te pagan un arreglo dental, o sea, como que te ayudan en cosas que en realidad vos podrías estar accediendo a través del Estado si el Estado no se hubiese retirado tanto de la vida de las personas, ¿no? Entonces, vos tenés que avanzar. Hay un... Para minimizar la violencia también, o sea, vos todos esos espacios los estás dejando liberados a que después, yo que sé, vengan estas lógicas, operen y le digan a la de la panadería, vos para que no te pase nada, me tenés que pagar una cuota. Bueno, pero si existiera que la policía comunitaria o como contrarrespuesta a estas lógicas, la convivencia, o sea, ahí siempre tenemos un problema de que a veces los políticos confunden seguridad con autoritarismo y no te dan lo que reclaman en realidad las personas es convivencia, poder convivir en su barrio. Entonces hay una cosa interesante que pasó en Medellín hace años, que era como, bueno, en esa política de la convivencia, Melguizo, que era el alcalde de Medellín, hizo una cosa que se llamaba ¿cómo eran? Plazas bibliotecas, ¿no? Agarraba los espacios donde en general era, no sé, habían matado a alguien, habían descuartizado a uno, habían prendido fuego a alguien, bueno, y las recuperaba las plazas, hacía bibliotecas, un espacio comunal. Cultura. Sí, pero cultura y urbanismo. Y urbanismo. También, porque ahí hubo un punto en Medellín, y es un ejemplo excelente el que trae Martina, de barrios aislados. ¿Sí? De lo que en política pública se habla de la segregación residencial, es decir, distintas partes de la sociedad que viven en diferentes zonas del territorio y tienen muy poco contacto entre sí. Y eso genera un problema. Entonces, ¿qué hicieron en Medellín? Instalaron teleférico, porque es una ciudad con grandes desniveles de altura y entonces para las personas que vivían en las zonas altas era muy difícil llegar a las zonas céntricas que están abajo, creo. Yo nunca estuve en Medellín. Pero lo que sí sé es que hubo una muy buena evaluación de cómo el teleférico mejoró la integración social y eso también ayudó a reducir los niveles de violencia que, como está pasando en Uruguay, estaban excesivamente concentrados en algunos barrios. Pensemos, o sea, la cantidad, o sea, si vos tenés que ir, pongámosle, al Paso Molino o a la Unión, la cantidad de líneas de ómnibus que tenés, y pensemos si tenés que ir a Chacarita de los Padres o si tenés que ir a, no sé, a la Cachimba del Piojo o a Manga, ya, ¿no? O lugares donde te tenés que tomar uno de estos diferenciales o internos o qué sé yo. Es decir, lugares que de alguna manera empiezan a quedar con cierto nivel de aislamiento en el territorio y eso contribuye a que estas lógicas de violencia y criminalidad se instalen. Y permean muchísimo más. Entonces eso es como, bueno, tenemos que empezar a ver que es un problema complejo, tiene muchas causas, que además a veces confundimos lo que sea el consumo recreacional y recreativo o sea, cuando vamos a regular las drogas, hay como dos niveles. Vos tenés todo esto de lo que estamos hablando ahora, pero también todo lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Tenés como qué cosas te habilitan el consumo recreativo, ¿no? El ocio, la salud mental, lo que sea, y después tenés cómo además controlamos todo esto que es como este mundo que se está armando en Latinoamérica, porque aparte todas las cosas que nos están pasando a nosotros no le pasan solamente a Uruguay y punto, sino que operan a escala regional y como región tenemos que empezar a trabajar estos temas, porque de nada vale que yo, por ejemplo, mañana Uruguay se pone súper duro con un montón de cosas y lo único que hacemos es desplazar o el narcotráfico a Río Grande do Sul o a Paraguay o a Argentina o todos los problemas que les pasan a ellos después
Sí, se trasladan, ¿no? Se trasladan. O, por ejemplo, Uruguay era salida de droga, pero ahora también se instalan otro tipo de lógicas. Nosotros éramos el puerto de salida de la droga. Bien, con respecto a eso, ¿Uruguay dejó de ser solo un país de tránsito y ahora también es un país de almacenamiento? ¿Almacenamos drogas que vienen? A ver, y con esto quiero hacer una pregunta que capaz que ustedes van a decir qué pregunta boluda, pero seguramente me la haga una vecina. ¿No es viable también que legalicemos todo tipo de drogas y que el Estado no las avale, pero sí las controle en cierta forma, como legalizamos la marihuana? A ver, y la pregunta viene en dos partes, ¿no? ¿Dejamos de ser un país solo de tránsito? ¿Es viable legalizar todas las drogas y manejarlas como Estado? Sí, está bien, son dos preguntas Sí, complejas por eso, en sí. una sola. Pero sobre lo primero, y capaz que Marty puede decir algo de lo segundo, o lo vamos conversando. Ser un país de tránsito implica otras operaciones logísticas, si queremos, que van relacionadas a que la droga pase por tu país. El problema es que es la intensidad del tránsito. ¿Pasa mucho acá? Claro, eso es un problema. Se intensificó muchísimo la salida de cocaína por la hidrovía del Río de la Plata. Entonces, al nosotros tener una ubicación estratégica como puerto de entrada y de salida, hay una gran vulnerabilidad por el movimiento de contenedores, de que en esos contenedores se intente realizar los cargamentos para Hasta salir. es difícil controlarlo. Lo que vos decís del almacenamiento, bueno, va justamente ligado a eso. Porque si hay que cargar los contenedores, en algún lugar hay que recibir y acopiar para después Sí. introducir en los contenedores. Y ahí es donde aparecen estas operaciones, por ejemplo, en silos de soja, donde tenemos pistas de avionetas que de bajo vuelo que están permanentemente atravesando la frontera y descargando en X lugares, en pistas ilegales. Cuando era chico siempre quise estar en el campo y que caiga un paquete, ¿viste? Que decían, nunca me pasó. Pero Nunca te pasó. No tuviste esa suerte. Ya está. Perdón, Diego. No, y una vez que se acopia, bueno, ahí si se quiere una parte vinculada al ejercicio de la fuerza para custodiar esos cargamentos que se acopian, que obviamente, por lo que hablábamos antes del precio tan elevado que tiene la cocaína en Europa, empiezan a ser, lugares donde se concentra mucho dinero y donde si después algo falta o algo no se hizo como se debió hacer, como el jefe esperaba que se hiciera, ahí no hay juicios, no se hacen reclamaciones judiciales, van directamente y ejercen la violencia contra el indisciplinado, y se ejerce una violencia que no tiene solamente que ver con hacerle pagar a esa persona el error o el desvío que tuvo, sino en mostrarle a todos los otros que están involucrados horizontalmente en esa tarea qué te podría pasar a vos si haces esto mismo. Por eso hay una lógica de administración interna de estas organizaciones basadas en la violencia. Sí, y además lo que vos preguntabas, ¿no? Por ejemplo, imagínate que sí, que legalicemos la cocaína, el ácido lisérgico, el éxtasis, el MDMA, el MMA, todo. Todo, ¿no? sí. Pum, suerte. Ahora, hay un montón de cosas que, como dice Diego, o sea, ¿quién consume? No sé, nosotros consumimos un porcentaje de eso. Somos uno de los y países un de América porcentaje Latina grande. que más iba a decir. cocaína consume. Y un porcentaje grande, pero hay un montón de eso que en realidad pasa por acá, porque va a otros países. Entonces, ¿quién nos ayuda a regular esto? Claro. O sea, a mí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le pasa a la ciudad de Rosario en Argentina? También es un sitio de tránsito, están operando cada vez mayores niveles de violencia, les pasan indicadores similares a lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque viene la hidrovía, lo fluvial, el Paraguay tiene la flota de barcos más grande del mundo y uno no es porque viven de la soja, ¿no? Entonces, hay un montón de lógicas que están operando y son regionales. Entonces, por más que nosotros capaz que sí podemos llegar a despenalizar la adquisición de un montón de drogas, Claro. pero hay problemas que todavía no los vamos a poder, no va a ser instantáneo el efecto. Capaz que sí, en las personas que consumen esas drogas van a alejarse de las lógicas estas que estamos hablando, porque vas a tener... Estás cuidando gente. Estás cuidando en gente, cierta forma. estás cuidando tu población, pero como región vas a seguir teniendo un montón de problemas. Y como país tenemos un montón de problemas, porque lo que estamos hablando, por ejemplo,
la sojaína no camina del silo al puerto. La sojaína. No camina del silo, o sea, no camina del campo al silo y del silo al puerto solita. Hay un vos tenés, alguien lo transporta. Uruguay había instalado, porque uno de los lugares de evasión fiscal y que tenemos es el transporte de carga, había regulado todo eso a través de una cosa que se llama el CITRAC, que era un sistema de control y monitoreo satelital del transporte de carga. Y no es porque. Y los transportistas estaban muy felices de que eso existiera, porque a los que le hacen la actividad regular los ayudaba un montón, pero eso se dejó de aplicar en 2000. Perdóname, no entendí el sistema. Es un sistema que todos los camiones tienen una cajita negra que es como con conexión satelital que te dice de dónde va el camión, hacia dónde va el camión, ¿Dónde frena todo? Lo que habitualmente conocemos GPS. Como GPS, bueno. Y además también se asocia a la carga que lleva el camión y un montón de datos que te ayudaban a controlar mejor el sistema de transporte de carga del Uruguay. Además, para que los choferes duerman, porque teníamos un problema de que los choferes trabajan en inseguridad vial, trabajaban más de lo que debían. Esto te ayudaba a regular un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? En 2020 lo eliminaron porque dijeron que no les convencía mucho. ¿Quién lo eliminó? El gobierno actual. En ese momento Heber era el ministro de Transporte. Después pasó a ser Falero. Y dijeron que iban a encontrar un mecanismo mejor para controlar el transporte de carga. Pero obviamente ahí tenemos un problema también. ¿Cómo se transporta la droga? O sea, de verdad, viaja en camiones. Sí, Eso no hay chance. chance. Claro. Entonces, o en camionetas o lo que sea. Pero viaja en el sistema de transporte de carga. Entonces, si nosotros no volvemos a instalar un sistema de transporte de carga, no tenemos forma de controlar eso. Otro problema que tenemos de cómo se transporta la droga y hacia dónde se va. No nos andan los escáneres del puerto. Tuvimos todo un drama con los escáneres del puerto. Entonces, vendimos el puerto, Martínez. No, vendimos el puerto. Pero además, eso, ¿cómo no estamos teniendo la capacidad para cañar todos los contenedores que salen de Uruguay? Entonces, claramente, ahora tenemos un problema que se desregula la parte de control financiero y cuánto se declara en las transferencias. Se desregula cómo se transportan las cosas. Se desregula cómo se controla en el puerto. Al final parece que tenemos muchísimas ganas de ser un narcoestado, pero de verdad, en los últimos años parece que lo estamos haciendo a propósito y a fuerza. Le damos... Sí, le damos... Entonces, uno tiene que decir, bueno, capaz que en el 2025 cambiamos de gobierno y habilitamos todo esto, ¿no? Y las personas pueden adquirir droga de manera legal. Pero bueno, tenemos que volver a empezar a controlar todas estas cosas que se desregularon en estos años. Son como dos niveles distintos y dos problemas diferentes que tenemos que empezar a trabajar, me parece. Claro, pero me importa subrayar esto de que para ciertas sustancias, en particular la cocaína, no parece resolver demasiado que vos crees un tipo de regulación legal similar a la de la marihuana en un único país. Porque la producción está hipercentralizada y después lo que vos tenés son flujos, son cargamentos, son distribuciones intercontinentales, de gran escala, en donde si vos lo hicieras solamente como país, no evitarías el problema mayor que es este tránsito de cargamentos con todos los problemas que eso implica en términos sobre todo de violencia y de corrupción. Por lo tanto, es más un debate para dar a nivel internacional. Bueno, con respecto a eso, ¿el Mercosur tiene o discute tener algo? ¿Hay alguna comisión del Mercosur donde se hable esto? Sí. Porque lo que vos me estás planteando es que debería ser. Claro, lo que pasa es que el Mercosur tiene un montón de problemas, ¿no? O sea, al Mercosur le ha costado ser lo que en esencia es, que es un acuerdo comercial, o sea, ha tenido dificultades en ese sentido, un acuerdo sobre aranceles, digamos, sobre lo que se paga para entrar y sacar productos. Entonces, mucho menos se le puede pedir que cumpla otras funciones de coordinación política. Hay un ámbito, sí, hay un ámbito sobre política de drogas. En algún momento llegué a trabajar ahí, que es interesante porque te permite tener una comunicación mucho más fluida. Y una visión diferente. Con los países limítrofes y, bueno, obviamente con Paraguay. Pero falta mucho, o sea, falta mucho alineamiento en términos de una discusión más profunda. Bueno, haber tenido a Macri y a Bolsonaro en los últimos años en la región no ha ayudado mucho,
porque fueron dos gobernantes, además de, digamos, de tener otra cantidad de problemas, ¿Y con Milei ahora? muy poco convencidos de que hubiera que hacer algo distinto a la estricta prohibición. Creo que estamos lejos todavía de plantear un escenario de legalización más generalizada y no lo podríamos hacer solo como Uruguay. Lo que sí está pasando, y esto se discutió, por ejemplo, en un foro que organizó la agrupación Ciudadanos del Partido Colorado, es si no debería habilitarse para algunos casos de consumo muy problemático, como por ejemplo para los usuarios dependientes a la pasta base, espacios de consumo supervisado por el Estado, que es algo que se hace en otros países con la finalidad de reducir los daños. Que vayan a consumir a ese lugar. Exacto, y sobre todo sacarlos del... Bueno, sí. Ayudar a que dejen la intemperie por un tema de protección de estas personas y de convivencia social, pero también sacarlos del circuito de las bocas y sacarle esa clientela, si se quiere. Perdóname, ¿y la droga se la daría el Estado? Bueno, todo eso... está como... Claro, lo que pasa es que estas salas de consumo supervisado se han desarrollado con otro tipo de drogas que son los opiáceos, en donde hay sustitutos farmacéuticos que se pueden brindar, por ejemplo, al consumidor problemático de heroína. Acá no hay mucha heroína. Acá no hay consumo de opiáceos, pero eso es difícil hacerlo con el caso de la pasta base, pero sí se pueden sustituir las pipas, sí se pueden hacer otras medidas de reducción de daños que hay, fíjate vos, una parte del Partido Colorado que las está pensando como viables, porque justamente hay que pensar afuera de la caja. Si seguimos haciendo exactamente lo mismo que venimos haciendo, las soluciones no aparecen. No, además que eso de reducir los riesgos es fundamental. Ahora en Estados Unidos, en México, están todos como medios perseguidos con el tema del fentanilo, ¿no? Que es un problema, que es una... Ahora creo que es la causa de mayor sobredosis en Estados Unidos. ¿Pero qué es el fentanilo? Es un opiáceo que era de venta legal, en realidad. ¿Fuma? No, a ver, se puede consumir por vía oral, en pastillas, se puede consumir fumado y se puede consumir inyectado, ¿no? Claro, es un opiáceo que se daba para calmar dolores, digamos, musculares, óseos, o sea, como ¿No medio... es la droga del lobo de Wall Street? No, luego Wall Street consumía cocaína. Pero tomaban unas pastillas que eran... Sí, no, pero esas desaparecieron, que era había una cantidad, no me acuerdo el nombre, pero sé de la que hablas, pero no existe. El fentanilo es bastante reciente, hay ahora como varios documentales en Netflix que podés buscar sobre eso, pero en realidad el problema que tiene es que, por ejemplo, ahora se lo están mezclando en otras sustancias, ¿no? Yo voy a comprar en el mercado ilegal cocaína en Estados Unidos y está esto, y que genera muchísima mayor dependencia. Y además de mayor dependencia, genera sobredosis mucho más rápido. Entonces las personas consumen pensando que es cocaína y consumen la cantidad que están acostumbrados a consumir de cocaína y por allá tienen un paro cardíaco. El fentanilo tiene el mismo principio activo que la morfina. Si alguna vez se tuvo que operar y le dieron morfina para calmar los dolores, el fentanilo lo que es muchísimo más potente, y entonces si vos no controlás a nivel de miligramos la dosis, podés generar un paro cardiorrespiratorio. Con respecto a eso, Martino, perdóname, ¿hay alguna institución del Estado? Porque vos me decís que vas a una boca y en realidad no sabés lo que consumís. ¿Yo tengo algún respaldo estatal si voy y me compro un papel de que algún organismo del Estado yo se lo lleve y me diga: ¿estás consumiendo esto? Esto es tanto por ciento de esto, tanto por ciento de lo otro. ¿Hay algún mecanismo para cuidar porque en cierta forma hay que cuidar al usuario, aunque no es nuestro usuario? Del Estado no. En este momento del Estado no. ¿Lo hubo? No lo hubo. Sería deseable. Hay laboratorios privados o personas que saben del tema que lo hacen voluntariamente. Hay un par de colectivos, no recuerdo los nombres. Imaginario 9, que lo que hacen es cada tanto, y lo podés hacer de forma anónima y les entregás. ¿Vos vas y le llevás? Claro, y lo que hacen es, más o menos en el mercado andan las mismas sustancias por un tiempo, entonces lo que hacen, por ejemplo, no sé, reciben una pastilla con forma de cassette, ven, esta pastilla con forma de cassette tiene, y se fijan que tiene MDMA o Qué MMA. buenísimo que hagan eso. Y eso es muy bueno. En España, Diego me mostró, hay una cosa que se llama Energy Control, que hace lo mismo. Y acá lo que se ha hecho es, en algunas marchas o en algunas fiestas medias masivas, se ponen stands donde se testea para que vos sepas lo que estás consumiendo. Porque es verdad, vos capaz que
y compras algo pensando que es MDMA, pero es MMA, entonces eso tiene efectos diferentes, o sea, cómo te afecta el cuerpo, la cantidad que vas a tomar, Claro. depende un acá montón. lo importante es que son acciones complementarias, porque a veces cuando explicamos este tipo de política de reducción de daño, hay gente que piensa que, bueno, pero entonces quieren difundir el consumo de drogas, quieren promover el consumo de drogas. Las políticas de reducción de daños tienen mucho sentido cuando vos tenés estos casos de sobredosis o de daños muy agravados con personas que tienen un nivel de dependencia muy alto, que no lo pueden cortar o que no es fácil que lo corten de la noche a la mañana. Entonces vos intervenís para mitigar el daño, para tratar que estas personas simplemente no se mueran, no tengan una intoxicación aguda por una adulteración que hay en una pastilla. Claro, por consumir en algo una que no fiesta, saben qué es tampoco. como pasó en tantas fiestas, pero particularmente en la fiesta que hubo en Buenos Aires, en donde había personas de Uruguay que algunos fallecieron por esa causa. Lo que no quita que igual vos tenés que tener como Estado una oferta de tratamientos que apunte a que las personas que no están pudiendo controlar su consumo y eso les está generando problemas de diversa índole, pero sobre todo a nivel familiar, a nivel laboral, en su propia salud, en su propio estado, en su propia condición mental y física, puedan asistirse para justamente cortar esa dependencia. Y ahí hay todo también un abanico de acciones y de políticas que se están llevando adelante y que deberían obviamente llevarse con mucha mayor determinación adelante. Bien, con respecto a eso, me voy un poco más a lo individual de las personas. Hoy tenemos, yo por ejemplo sé que las mutualistas a nivel de internación por problemas de consumo, creo que te corresponden 2 o 3 veces anuales una internación, si no me equivoco. Entonces, nosotros a nivel de Estado se dejó de usar, o una especie de cuidado para el consumidor. ¿A dónde me dirijo? ¿Qué hago? Tengo un problema con un consumo. En su momento es el portal amarillo, que lo que tiene es que no tiene tantas camas disponibles como personas que capaz que quieren recibir ese tipo de asistencia. Actualmente el Ministerio de Desarrollo también tiene la opción, esto lo informo porque me parece que es importante, tiene la opción de que vos vas al Ministerio de Desarrollo y tomaste la decisión de internarte, ellos pueden, según tu historia clínica, personal y nivel socioeconómico, ayudarte en el pago de una clínica privada, que es lo más... Es buenísimo eso, no creo que mucha gente lo sepa. No, es que aparte es una política bastante reciente de ellos. Es bastante reciente, sí. Es una materia pendiente. Yo al menos me gusta verlo de esa manera, de la reforma de la salud. Nosotros en Uruguay tuvimos una reforma del sistema de salud muy potente, que mejoró mucho en términos de equidad en cuanto al acceso, pero tiene algunas áreas de la salud que en particular quedaron rezagadas. Por ejemplo, la salud mental, incluyendo el tratamiento de las adicciones. Esto que está pasando ahora es una innovación interesante, seguramente es una vía que hay que continuar, pero en la medida que estas comunidades terapéuticas no dependen directamente del Estado, es importante que el Estado tenga capacidad de control, porque muchas de ellas trabajan muy bien, pero también hay otras en donde pasan cosas que no están buenas. O sea que la relación entre quienes ofrecen el tratamiento y administran estas comunidades y las personas que se vienen a asistir, muchas veces se puede tornar violenta o inclusive en términos de explotación laboral. Por eso es importante incluir a esas comunidades terapéuticas bajo el entendido de que cumplan con ciertos estándares básicos, sobre todo de respeto a las personas y a sus derechos, pero también desde el punto de vista de cómo son administradas y el tipo de servicios que ofrecen. Bien, yo como ir finalizando, creo que es muy importante que, y tengo una propuesta para hacerles, que el Estado interfiera en cierta forma, contribuya a la felicidad de las personas. Estoy convencido de eso. Y siento y sé que Uruguay es un país gris, triste, medicado, con índices muy altos en suicidio, en gente joven, en promedio de nuestras edades, y es horrible. Entonces le quiero hacer una propuesta a ustedes dos, senador, diputada. Quiero crear un ministerio de la felicidad, un ministerio que se encargue de que la gente sea... Porque si vos sos feliz, capaz que dejás de consumir un poco de drogas también. Entonces, sin duda, ¿no estaría bueno generar, no sé si un ministerio, pero un espacio que se encargue,
que se ocupe de que las personas seamos felices. Sí, o más que en términos de dejar, porque eso es importante, Sí. que obviamente sería muy bueno que las personas que quieren dejar logren dejar, pero que al menos no establezcan vínculos tóxicos con la Sí, droga. un consumo Porque responsable. dentro de drogas Claro. incluye el alcohol. Consumo responsable, Incluye el claro. alcohol, incluye el cigarrillo, incluyo los psicofármacos. Es decir, que podamos tener relaciones saludables con las sustancias, de utilizarlas con responsabilidad y en un contexto en donde somos capaces de controlar eso y eso no, digamos, no nos lleva a asumir riesgos Claro. que no queremos asumir. No, y además eso de que si el Estado te apoya, por ejemplo, ahora hay toda una línea de investigación donde se utilizan distintos, digamos, alucinógenos para cuidar a las personas de ciertas, digamos, problemas de salud mental crónicos, ¿no? De depresión, ansiedad, y se utilizan microdosis que le llaman de hongos, de ácido lisérgico, y hay todo un tabú en ese tema, ¿no? De como, bueno, siempre está muy penalizado el consumo de Sí, drogas. sí. La psicoterapia asistida con psicodélicos. Claro, la psicoterapia asistida con psicodélicos también podría llegar a existir en un estado que se preocupa de la salud mental de las personas y no como, como si eso te fuera a generar un problema de consumo. Claro, está cuidado, ¿no? Está cuidado, es una alternativa. Entonces, hay como un montón de áreas donde, bueno, siempre va a ser un tabú hablar de drogas, siempre va a tener su digamos, su oposición por parte del mercado, porque una vez o sea, por parte del mercado a veces se niega también a liberar estas cosas porque, bueno, pierde terreno, ¿no? Claro, Entonces, No, y además una cosa también en esto de la búsqueda de la felicidad y cómo el Estado puede contribuir a eso, en términos de No, política... no vamos a crear un ministerio, entonces. Bueno, no lo sé. Vos tenés tu causa y la estás promoviendo. Nosotros la estamos conociendo. Suena interesante, ¿por qué no decirlo? No sé si a nivel ministerial, pero está bueno que la felicidad aparezca como concepto dentro de las Claro, políticas públicas, sí. que hoy quizás es algo que cada persona se tiene que gestionar como por su lado. Pero a lo que iba es que cuando vos tenés mercados absolutamente legales pero desregulados, es decir, tenés mercados comerciales como fue el del tabaco durante muchas décadas, o tenés mercados con excesiva represión y prohibición y punitivismo, tenés como los dos extremos donde la política de drogas produce mayores daños. Siempre la búsqueda, o no siempre, pero está empezando a ser mucho más por esos intermedios regulatorios donde, alejados de la criminalización y la prohibición, pero también del absoluto libre mercado, se buscan esa, si se quiere, ese equilibrio entre la toma de decisiones personales y los efectos potencialmente nocivos que puede tener para la y salud. el eslogan de tu ministerio podría ser sea feliz y deje ser feliz también, porque hay gente Sea- que no sea- tiene sea ganas de que feliz y muchos- deje ser feliz. Gente, nos despedimos y con el Ministerio de la Felicidad sean felices. Nos vemos en el programa que viene. Muchas gracias. Gracias.